Muy buenos días, espero que estén muy bien. Bien, vamos con el siguiente tema, por favor. La semana anterior nos habíamos quedado en lo que eran los ejercicios de presión. He estado observando la tarea de refuerzo y veo que me complace informar que hay una buena aceptación y hay un buen entendimiento de estos ejercicios. Eso en realidad me complace mucho, ¿sí? En realidad me complace mucho y pues es importante que vayan repasando estos ejercicios. Bien, vamos por favor, nos quedamos en la semana anterior en realizar los ejercicios combinados. ¿Qué son los ejercicios combinados? Básicamente voy a encontrar la fuerza, la densidad, el volumen, la masa, la presión, cualquier valor a través de ejercicios combinados, a través del planteamiento de diferentes ejercicios combinados. Un ejemplo, por ejemplo, son los que justamente mandé en la tarea del día jueves, que era encontrar las incógnitas. Recordarán este tipo de ejercicios. Decía, calcula el volumen de un cuerpo que tiene una densidad de 2 kilogramos sobre metros cúbicos y una masa de 50 kilogramos. Caramba, aquí ya me da la densidad. De hecho, ya me está diciendo que el volumen de este cuerpo, es decir, que la densidad de este cuerpo, ya me está dando el valor de esta densidad, que es 2 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, qué raro, porque normalmente yo lo que preguntaba, o lo que preguntaban los ejercicios es encontrar la densidad, pero aquí ya tengo la densidad. Aquí me pregunta, en cambio, eh, encontrar el volumen. Y me dan dos valores. Como pueden ver, ¿no es cierto? Me da la densidad y me da otro valor que es la masa. Cuando voy a buscar, cuando necesito encontrar el volumen, lo único que tengo que hacer es simplemente dividir este 50 para 2, es decir, la masa para la densidad. Pueden hacerlo empleando todas las unidades, es decir, todas las magnitudes. Suprimo y me va a quedar metros cúbicos, que es lo que necesito encontrar. Pero para no complicarnos, simplemente divido la masa para la densidad. 50 para 2 me va a dar a 25. Ese 25 son los metros cúbicos, es decir, ese es el volumen. ¿Cómo compruebo? 50 dividido para 25 a 2. Entonces 50 kilogramos dividido para 25 eh, metros cúbicos, que va a ser el volumen, voy a tener en respuesta 2 kilogramos sobre metros cúbicos. Así de simple voy a calcular el volumen. Hay otros, en cambio, por ejemplo, que me piden en cambio calcular la masa. Aquí lo hago a la inversa, ¿sí? Dice, calcula la masa de un cuerpo que tiene 2 metros cúbicos de volumen y una densidad de 13 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí, en cambio, hago lo inverso. Antes, ¿sí? En estos, donde necesito encontrar el volumen, dividía, ¿sí? La masa para la densidad. Aquí multiplico, en cambio, el volumen para la densidad. 2 por 13, 26. 26 sería la masa, es decir, 26 kilogramos. ¿Cómo sé? Porque 26 dividido para 2 me va a dar a 13 kilogramos sobre metros cúbicos. Lo propio en el ejemplo de acá. Tengo, si la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿qué volumen tendrá una masa de 3 kilogramos? Si 1 gramo es igual a 1 centímetro cúbico, obviamente sé, en cambio, si tengo 7 gramos, 7 centímetros cúbicos. Si tengo 7.500 gramos, 7.500 centímetros cúbicos. Si tengo 3 kilogramos, ya sé que 1 kilogramo tiene 1.000 gramos, sería 3.000 gramos, que es lo mismo de decir 3.000 centímetros cúbicos. La respuesta sería 3.000 centímetros cúbicos. O sea, así de... No es mayor cosa, ¿sí? No es mayor complejidad. Lo importante de esto, niñas, niños, señoritas, jovencitos, lo importante de esto es tener que practicar, porque si no practican, el problema es que no se van a poder acoplar. Bien, este sería un ejercicio combinado, ¿de acuerdo? Dice, un globo aerostático tiene un volumen X, es decir, una incógnita, perdón, no sé cuál es el volumen, y llega a alcanzar una densidad de 3.5 kilogramos sobre metros cúbicos, teniendo de masa 87.500 gramos. El globo surca los cielos a velocidad normal, pero entrar en una fuente ventisca, el globo pierde 1.7 kilogramos de su masa, lo cual provoca que empiece a descender bruscamente, empleando una aceleración de 8.4 metros por segundo al cuadrado.
impactando en un área de 4.2 metros cuadrados. ¿Qué se desea calcular? El volumen, la fuerza y área. Este sería un ejercicio combinado. Este vendría a ser un ejercicio combinado, ¿sí? Está hablando de este globito y está hablando, ¿sí?, de la combinación de estos ejercicios. Es importante ver la tabla de conversiones. Siempre esta tabla de conversiones tiene que estar presente, por favor. Ahora bien, vamos a resolver el ejercicio. ¿Cómo lo haríamos? Déjenme, tengo por acá copiado, ¿sí? Y vamos a resolver el ejercicio. A ver, voy a empezar por acá. Aquí tengo copiado el ejercicio y lo que deseo calcular es el volumen, la fuerza y la presión. Vamos con el volumen primeramente. ¿Qué me dice? A ver, vamos por la parte de acá. Dice la densidad, aquí igual ya me está dando la densidad. El resultado de la densidad es 3.5 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí? Y ya me da una masa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que debo hacer es convertir esos gramos a kilogramos. 87.000, estos 87.500 gramos voy a convertir a kilogramos. Ya sé que 1000 gramos tiene un kilogramo. 87.500 sería 87.5, ¿verdad? Kilogramos. 87.5 kilogramos, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice? Lo que necesito es encontrar, ¿sí? Dice encontrar el volumen. Recuerden, ¿qué hacía para encontrar el volumen? Tenía que dividir, ¿no es cierto? Esta masa, que no es más que los 87.5 kilogramos, voy a dividir para el resultado de la densidad, ¿verdad? ¿Y a cómo me va a dar? Entonces simplemente 87.5, ¿sí? Voy a dividir para 3.5 kilogramos, ¿verdad? Bueno, 3.5 simplemente para no confundirnos. La respuesta me va a dar a 25. Es decir, 25 sería el volumen. ¿25 qué? 25 metros cúbicos. ¿De acuerdo? 25 metros cúbicos. Ya tendría ahí el volumen. Es decir, el volumen ha sido 25 metros cúbicos. ¿Qué más me dice? Ya, a ver, ya estaría prácticamente ahí, 87.5, que vendría a ser la masa como tal, ¿sí? Dividido para 3.5 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad, y el volumen, lo que me voy a tener de respuesta es 25 metros cúbicos. ¿Cómo sé que está bien? Porque sé que 87.5 dividido para 25 del volumen me va a dar a 3.5 kilogramos sobre metros cúbicos. La respuesta que está justamente aquí. Vamos ahora con la fuerza, ¿sí? Vamos con la fuerza rápidamente. ¿Qué me dice la fuerza? La fuerza, ¿qué es lo que me dice? En cambio, deseo calcular también la fuerza. A ver, pero hay que poner atención a lo que me dice el ejercicio. Ya sé que el globo, ¿sí?, pesa 87.500 gramos, es decir, 87.5 kilogramos. Pero ¿qué pasa? Este globo surca los sismos a velocidad normal, pero al entrar en una fuerte ventisca, el globo pierde 1.7 kilogramos, es decir, pierde 1.700 gramos. ¿Qué hago? Simplemente, ¿qué tendría que hacer? 87.5 kilogramos voy a restar de 1.7 kilogramos. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Cuánto me va a quedar? 85.5, ¿sí? 0.8, perdón, 0.8 kilogramos, que sería 85.800 gramos, pero obviamente estoy en kilogramos, ¿sí? Entonces ya tengo convertido, ¿no es cierto? Eso es lo que me va a quedar porque perdió 1.7 kilogramos, por eso empieza a descender. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza? Ya sé que la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Voy a poner la X menor por aceleración. Esto es igual a fuerza, que sería igual, ¿no es cierto?, ya a
¿Cuál viene a ser la masa? 85.8 kilogramos por la aceleración. ¿Dónde está la aceleración? ¿Dónde está? Encuentro acá, donde me dice una aceleración de 8.4 por metros por segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces 8.4, ¿no es cierto? Por, ¿sí? 8.4, ¿de acuerdo? Metros por 8.4 metros por segundos al cuadrado. Recuerde que pongo en paréntesis para que sepan que es al cuadrado. Multiplico los valores. ¿Cuánto me va a quedar? Sí, el valor va a ser igual a fuerza, que vendría a ser igual a 720.72. ¿Qué unidad va ahí? Newtons. ¿Por qué? Porque estoy encontrando justamente la fuerza. Ya tengo la fuerza. Ahora vamos a la presión. La presión, ya sé que la fórmula, ¿cuál es la fórmula de la presión? ¿Sí? Entonces presión es igual a, presión viene a ser igual a fuerza sobre área. ¿Sí? Fuerza sobre área, perdón, a ver, sería fuerza sobre área. Ahí tengo la fórmula de la presión. ¿La presión cuál es? ¿Sí? Necesito encontrar primeramente la fuerza. Ya tengo la fuerza. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la presión? Justamente dividiendo, ¿sí?, la fuerza para el área. La fuerza es 720.72 newtons, que divido a el área, que viene a ser el área donde está 4.2 metros cuadrados. 4.2 metros cuadrados, ¿verdad? Y esto sería igual que la fuerza es igual a, divido 720.72 newtons, dividido para 4 metros cuadrados, 4.2 metros cuadrados, tengo una respuesta de 171.6 pascales. Recuerden, ¿sí? Recuerden acá que estas unidades se convierten, tanto en la fuerza se convierten en los kilogramos y la aceleración a newtons, y en la presión los newtons y el área, que son metros al cuadrados, se convierten en pascales. Y ahí tendría resuelto el ejercicio, ¿sí? Claro que obviamente ustedes en los ejercicios, en las tareas, tienen que plantear datos y toda la cuestión, ¿no? Yo lo he hecho de una manera más rápida, es para que tengan la idea clara, pero en los ejercicios ustedes deben de hacerlo de la manera más correcta con los datos, ¿sí? Bien, ya en próximos minutos ya nos encontramos en la videoconferencia, ahí despejamos dudas. Vamos al siguiente tema, ¿sí? Vamos a este siguiente tema, por favor, que tiene que ver con justamente el principio de Pascal, ¿sí? Recuerden que para entrar a este estudio necesitamos saber muy bien, ¿sí?, lo que es la presión, lo que son las fuerzas, ¿sí?, y qué unidades emplear. Este avión, por ejemplo, dice emplea una fuerza sobre un área, eso vendría a ser la presión. Como ejemplo, ¿cómo calcular la presión? Aquí tengo en el cuadro inferior, en la parte inferior de este cuadro, tengo, ¿verdad?, la masa, que vendría a ser de este camioncito, ¿no es cierto?, una masa, en este caso en kilogramos, que vendría a ser 1000 kilogramos por una aceleración que viaja a 3 metros por segundo al cuadrado, multiplico, tengo masa por aceleración, me va a dar 3000 newtons. Ahora, quiero saber qué presión ejerce este camioncito en esta área, en el área que ocupa. Vamos a imaginar que el área que ocupa son 11 metros cuadrados. Simplemente calculo, el auto ejerce una fuerza de 3000 newtons en un área de 11 metros cuadrados. Calcular la presión, simplemente fuerza sobre 3000 newtons sobre 11 metros cuadrados, que es el área, ¿sí?, fuerza sobre área, voy a tener 272.72 pascales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué me dice el principio de Pascal?
Bueno, este es un tema que viene a continuación, pero es importante que ustedes asimilen los ejercicios, porque si no, nos vamos a complicar un poquito, ¿sí? Ver el principio de Pascal. El principio de Pascal no me dice nada más y nada menos que la fuerza que ejecuto en un punto va a tener una misma dirección, va a tener una misma presión en cualquier punto de ese objeto, para que me entiendan. Vean la imagen nada más, ¿sí? Ahí tengo un globo, tengo una jeringa, ¿tá? Si no tuviera estos orificios, este globito, el agua ¿qué va a pasar con esta agua? Va a subir y algún rato se va a reventar. ¿Qué pasa? Si yo a este mismo globo, mientras estoy inflándolo, empiezo a agujerear al mismo tiempo, el agua va a salir no solo por un punto, sino en cualquier dirección, pero con el mismo impulso. Es decir, la presión, la fuerza que aplico en un punto es directamente proporcional a la fuerza que va a ejercer el otro punto, es decir, un cuerpo al otro cuerpo. Para que me entiendan un poco mejor. El principio de Pascal está definido por las fuerzas. Miren, vamos a poner un tanque aquí, ¿sí? Los dos tienen dos corchos y el tanque está totalmente lleno, ¿ya? Como pueden ver, el corcho está salido, pero vamos a imaginar antes cómo sería este corcho. Los dos están taponados. Yo vengo con un martillo, golpeo, ¿sí? Y esta fuerza, si ven esta flechita, indica que ejerce una fuerza, ¿no es cierto? Estoy ejerciendo ahí una fuerza, una presión. Esta misma presión, ¿a dónde tiene que escapar? Sale por un punto y destapa el corcho. A esto le llamo principio de Pascal. En pocas palabras, la fuerza 1 aplico una fuerza 1 sobre un área 1. El resultado va a ser que esta misma fuerza viaje, esta misma fuerza, esta misma presión, baje a otro punto, que sería la fuerza 2 sobre un área 2, ¿sí? Pareciera que no fuera así, ¿no? Que este ratoncito va a tener la misma fuerza para empujar a este elefante. Pero aunque no lo crean, es así. ¿Por qué? Porque aquí adentro, igual que acá, tengo fluidos. Y los fluidos que se ejerce de un punto A tiene la misma fuerza directamente proporcional a un punto B. En este caso, al área 2, que sería, ¿no es cierto? Fuerza 1, área 1, fuerza 2, área 2. La primera fuerza se despliega y se despliega hacia la fuerza 2, teniendo el mismo resultado, ¿sí? ¿En qué se emplea normalmente este mecanismo? Por ejemplo, en la prensa hidráulica, en las vulcanizadoras, en las mecánicas en general, en los establecimientos que hacen mantenimiento automotriz. Esta es una herramienta sustancial importante en este tipo de, de establecimientos, porque gracias a la prensa hidráulica, ustedes que pueden ver que no solo autos pequeños, sino carrocerías importantes de peso, de volumen y peso, pues suben gracias a la prensa hidráulica. Ese es el beneficio, entre otros tantos, no solo es ese, hay varios beneficios que tenemos de la prensa hidráulica. Aplicaciones de la ley de Pascal a la prensa hidráulica, ¿sí? Primeramente, ¿qué dice la ley de Pascal? La presión aplicada en un punto de un líquido se transmite por igual en todas las direcciones, lo que veíamos antes. Recuerden, sí, que tengo dos tipos de fluidos, líquidos y gaseosos, pero en este caso estoy hablando de líquidos, por eso es hidráulica, prensa hidráulica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, mire, aquí más o menos tengo una relación. Si aplica una fuerza F a un pequeño émbolo de aire S, el área le voy a llamar S. El resultado es una fuerza F2, es el resultado F2, como pueden ver, la fuerza F2, mucho más grande que el émbolo del área S2, debido a que la presión es la misma a la misma altura por ambos lados. Se verifica que ¿qué me estoy verificando? La presión que ejerce F1 sobre 1 es directamente proporcional a la F2 sobre S2, es decir, fuerza 2 sobre el área 2. Y esto sería un principio de Pascal. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya más a profundidad les voy a aclarar en la videoconferencia. Si tienen, por favor, desde ya dudas respecto al tema, vayan anotando, por favor, para que puedan plantearme y así despejar
las incógnitas que ustedes deseen. Espero haya estado claro. Yo sé que a veces se nos dificultó un poco esto de trato de explicar de una manera concisa, concreta, para que ustedes vayan desarrollando el tema. Recuerden que todo esto es parte del contenido que tenemos, así que hay que hacerlo de la mejor manera, ¿sí? A ver el video, observen el video y preparen sus preguntas. Que estén muy bien, ya más tarde nos vemos. Chao, chao, un abrazo.